tenemos a Beatriz Toribio, que es una gran profesional del sector. Muchas gracias. O sea, yo creo que todos la hemos... su presencia en redes, su presencia en el sector es altamente conocido y estoy muy orgulloso de que haya aceptado venir a estar y hablarnos un poco de su experiencia, y vamos a intentar sacarle algo de futuribles, cómo veía el mercado y cómo podemos beneficiarnos de su experiencia también para nosotros, ¿vale? Entonces, pero yo creo que la primera pregunta es, cuéntanos un poco, que llevas tú toda la vida en el sector inmobiliario, Beatriz. Toda la vida no. Bueno, muchos años. Sí. ¿Por qué? Y ahora mismo también, antes de sentarnos, me decías, es que esto me apasiona el mundo inmobiliario. Cuéntanos por qué. ¿Qué es lo que más te gusta? Buenos días a todos. Perdonad los que estáis, que os estoy dando un poquito la espalda. ¿Por qué me apasiona el sector inmobiliario? Pues la verdad es que no lo sé, me atrapó y creo que es un sector que va pegado a una necesidad muy básica de todo el mundo, que es la vivienda. Creo que es un sector que en España bueno, pues sufrió mucho porque se hicieron las cosas como se hicieron, etcétera, pero que ahora ha cambiado radicalmente, que se está profesionalizando, que se está digitalizando. Creo que es un sector que está muy estigmatizado por todo esto en la sociedad, que tenemos que defenderlo mucho más y mejor, y esta es una de mis misiones personales. A mí me veréis mucho en medios, etcétera, y muchas veces pues esto sabéis a lo que, bueno, John creo que lo ha explicado antes, ¿no? A los que nos exponemos públicamente, pues luego tiene sus contrapartidas positivas, pero también te señalan con el dedo, ¿no? Pero yo creo que hay que hacerlo, hay que explicar que las cosas se están haciendo de forma diferente, hay que explicar a la sociedad que muchos de los mensajes que nos llegan no son como son. Por ejemplo, ahora con todo el tema de la subida de tipos de interés parece que nadie puede hipotecarse, ¿no? Pues no, esto es lo que hay que explicar. Creo que es un sector que puede ser motor de la economía, que puede generar muchísimo empleo, que puede atraer, que está atrayendo mucha inversión, que va muy pegado pues al desarrollo, por ejemplo, lo que se está haciendo en Madrid, ¿no? Yo creo que Madrid es una ciudad que está cambiando muchísimo, y creo que en gran parte es por el desarrollo urbanístico, porque en el tema de vivienda, pues bueno, no se está siendo tan restrictivo como a lo mejor en otras comunidades autónomas, ¿no? Y a mí el sector me ha atrapado por esto, y porque también, como yo suelo explicar cuando puedo a mis amigos, porque me permite combinar tres de mis pasiones, ¿no? Una es el sector inmobiliario, otra es la comunicación y otra es el análisis del dato, que a mí es una cosa que me apasiona y a la que le dedico mucho tiempo. Me encanta la respuesta, y me ayuda a formularte la siguiente. Tienes tres pasiones: la comunicación y el mundo inmobiliario, ¿vale? Entonces, tú has pasado muchísimos años como la cara visible de un portal inmobiliario, y ahora estás... Sí, que sepáis que a mí, se lo diré Fernando al final, pero esto le voy a mandar una foto. Digo, mira lo que llevo, vamos, hace años esto ni me lo hubiera imaginado. Y ahora estás pues al otro lado de la barrera, si quieres llamarlo, o dentro de la barrera, con Masteos. Entonces, la pregunta es, ¿qué has visto personalmente? Me interesa mucho saber cómo lo has visto diferente. O sea, una cosa es estar comunicando y dando información, y otra ahora estás metida en el meollo. Entonces, ¿qué has visto diferente? A ver, yo lo que he visto primero en Masteos es un proyectazo. ¿Por qué? Porque es algo que, bueno, seguro que muchos de vosotros hacéis, pero como decía, yo creo que es un sector que se está profesionalizando, que se está digitalizando, y Masteos lo que permite es ambas cosas, ¿no? Muchos sabemos hoy en día no tenemos tiempo, vamos a mil, y hay muchísima gente. Nosotros decimos que queremos democratizar la inversión en vivienda en alquiler, porque mucha más gente de lo que parece puede invertir en vivienda en alquiler, y es una forma de rentabilizar tus ahorros, de generarte un pequeño, gran, mediano patrimonio. Y si tú delegas todo esto en profesionales, como seguro que estáis muchos de aquí vosotros, o sea, esto es lo que yo creo que tenemos también que evangelizar mucho en el sector, ¿no? Es decir, porque el español está acostumbrado a yo lo puedo hacer, y como yo lo puedo hacer, no lo pago. Pues no, si lo quieres hacer bien, tienes que dejarte en manos de profesionales, ¿no? Entonces, Masteos lo que ofrece, a diferencia de, o bueno, seguro que algunos de vosotros aquí lo hacéis también, ¿no? Pero es precisamente que toda esta gente que tiene pues unos ahorros, o que tampoco no tienen que ser grandes ahorros, ¿no? En Francia, esto es una empresa que nació en 2019 en Francia, es una PropTech, pero yo aquí siempre digo que PropTech en España con 400 empleados como que no casa, ¿no? Pero es una PropTech que
ahora mismo, después de 3 años, realiza 200 operaciones, 200 transacciones al mes. O sea, imaginaros, 200 personas que están invirtiendo en vivienda en alquiler. Entonces, después de este éxito en Francia, han dado el salto ahora aquí en Europa, a España y a Bélgica, con la intención de convertirnos en la marca líder en la inversión en vivienda en alquiler, ¿no? Y lo que permitimos es que precisamente esa gente que no tiene tiempo, que quiere hacerlo, que entiende de esto, pero que quiere delegar todo en un profesional, pueda hacerlo. Entonces nosotros buscamos desde la oportunidad de inversión, no el inmueble, sino la oportunidad de inversión, en base a los gustos, intereses, necesidades de ese inversor que se acerca a nosotros. Si es necesario, se reforma la vivienda, nosotros nos ocupamos de ellos, le presentamos diferentes proyectos con diferentes proveedores. Si es necesario, se amuebla y gestionamos el alquiler, que sabéis que esto es un tema en España también muy importante. Pero tú me habías preguntado, te he contado más de esto, pero... te he preguntado, sí, ¿cómo veías la diferencia entre Fotocasa y... Sí, estar ahora metida, porque ahora la responsabilidad, estás gestionando dinero, estás... ahorros, inversiones de personas que confían en ti. Pero nosotros más que nada estamos asesorando, nosotros no compramos la vivienda, nosotros acompañamos a ese inversor. A mí muchos amigos me decían en Fotocasa, bueno, dime oportunidades donde tengo que invertir, donde tengo que comprar, y yo decía, no, es que yo no las veo, o sea, eso, y ahora sí, yo ahora con mis compañeros, que está aquí Hugo, City Manager de Madrid, pues hablamos, ¿no?, de las inversiones, mirar qué piso, o sea, fíjate qué luz, qué tal, esto es un chollo, pues este es para no sé qué cliente, tal. O sea, lo vivimos de una manera que para mí era imposible en Fotocasa. Además, también lo que me gusta, una PropTech no es lo mismo que una multinacional, ¿no? Yo soy una persona que le gusta mucho trabajar en equipo, que me gusta mucho la cercanía, y para mí es, no sé, pues estoy muy a gusto en Masteos. Me encanta la respuesta. Me encanta la pasión con lo que lo cuentas. Has mencionado antes que la empresa viene de Francia, entonces te quería preguntar, ¿cómo ves la diferencia entre los dos mercados? O sea, ¿es similar, difícil o distinto? ¿Hay cosas que se puedan venir aquí o cada mercado es distinto? ¿Cómo ves eso? Mira, una de las cosas que me gusta más que se ha hecho en Francia, porque es la misión de Masteos, es que esa vivienda en la que queremos que nuestros inversores, nuestros clientes alquilen, sea vivienda de calidad. Porque, como dice nuestro lema, propietarios orgullosos, inquilinos felices. Lo que pretendemos cuando realizamos esos proyectos de reforma, evidentemente que sean rentables, porque nuestros clientes tienen que estar orgullosos, pero también que sean viviendas que transmitan confort, que sean, pues como estaba explicando antes yo, ¿no? O sea, muchas veces se puede hacer y precisamente si tú das las mejores condiciones a esas viviendas, lo que vas a conseguir es que se alquilen más rápido y por más tiempo, ¿no? De ahí propietarios orgullosos e inquilinos felices. Y esto en Francia os invito a que echéis un vistazo, porque a través de la app de Masteos puedes invertir en España, pero también puedes invertir en Francia y en Bélgica. Y es que se ve claramente el antes y el después, ¿no? Y es verdad que en base a, bueno, pues buscando esos proveedores que te pueden ofrecer esas rentabilidades que quiere nuestro cliente, se puede poner en el mercado vivienda de calidad en alquiler. Y yo creo que esto es una de las, lo que tenemos que contribuir todos, ¿no? Y es que es verdad que la vivienda en alquiler es cara, es verdad que, bueno, pues para que sea asequible tienen que jugar muchos parámetros, pero es verdad que si es una vivienda a un precio caro, pero está bien, vamos a encontrar inquilinos que la alquilen, ¿no? Entonces yo creo que esto es una de las cosas que más me gustan. Las diferencias, lo que veo en Francia es que hay una gran cultura de la inversión en vivienda en alquiler, o sea, es, como dicen algunos de mis compañeros, un deporte nacional. Vale. Y luego también, pero yo creo que también es por el factor que siempre es tan clave en el mercado, ¿no?, que es la financiación. La financiación no es tan restrictiva como en estos momentos en España, y hay muchos jóvenes que pueden pedir hipotecas sin esa necesidad de tener un ahorro del 20-30% del valor del inmueble o del proyecto, ¿no? Y yo creo que esto también es un factor fundamental, pero también me gusta la mentalidad. O sea, hay menos, también a lo mejor porque sufrieron menos que nosotros, pero hay menos miedo al riesgo cuando es una inversión segura. Esto es lo que me llama la atención. Tengo muchas preguntas ahora. Empezaste diciendo que está un poco estigmatizado el sector aquí por lo que pasó en el 2008. Y creo que parte de lo que ha llevado a eso es que ahora los bancos sean más cautelosos al prestar dinero para que no volvamos a pasar de frenada. Pero me dices que en Francia siguen siendo más
tienen más apetito al riesgo los bancos. Entonces, ¿cómo casas eso? O sea, si en España empezásemos a dar otra vez hipotecas al 110% o el 120% para que además te puedas comprar un coche nuevo. No es que sean los bancos, es porque yo creo que allí, o sea, esto es, a nivel europeo está regulado y no es diferente, ¿no? Pero yo aquí lo que sí que veo es que se está extendiendo en estos meses, ¿no?, mucho la idea de que con la subida de tipos pues bueno, pues evidentemente va a ser más caro financiarse, pero claro, a mucha gente se le olvida que llevamos 10 años con el precio del dinero prácticamente gratis. Sí. Entonces, claro, y todavía, por ejemplo, también hago un poco de ¿cómo es esto? Autopromoción. También tengo un programa de televisión en Negocios TV sobre el sector inmobiliario y precisamente hoy se emite el programa sobre hipotecas. Y uno de los mensajes que lanzaban las personas, los expertos que llevé al programa es este, ¿no? Decir, es que todavía es interesante hipotecarse, evidentemente no es a las condiciones de hace 5 años y evidentemente no podemos encontrar un tipo fijo al 1%, pero sí al 2,5%. Entonces, al 2,5% un tipo fijo no lo hemos visto en la vida en España. Entonces, o durante muchos años, perdón, porque en el último año sí. Entonces hay mucha gente que todo esto no lo sabe y hay gente y hay muchísimo dinero, hay mucha liquidez, mucho ahorro. Es verdad que hay mucha gente que lo va a pasar muy mal porque evidentemente cuando te suben la hipoteca te suben uno de tus principales gastos, ¿no? Pero no hay que olvidar que en estos últimos años el 70% de las hipotecas, o en los últimos 2 años, se han firmado a tipo fijo. Y que el tipo variable, las personas, como explicaban allí en el programa, las personas que ya han podido pagar esos 5 años, es porque lo van a poder seguir haciendo en los próximos 10 o 15 años, ¿no? Luego, y lo está diciendo, están lanzando mensajes el Santander, el CaixaBank, etcétera, que o sea, no va a haber una crisis de impagos como la que vimos en 2008. Evidentemente, si esta crisis es una hecatombe, pues evidentemente el mercado se resentirá mucho. Pero lo que se espera es que el mercado inmobiliario pues, sea una crisis que evidentemente va a afectar, porque tiene que afectar, pero no tiene nada que ver con lo que hemos visto en otras épocas. Vale. Te voy a hacer una pregunta también difícil ahí, que es de predicción del futuro, que yo creo que nadie puede, pero no es solo si sube el tipo de interés, me han subido la hipoteca a 100 euros, a lo mejor no lo puedo pagar. Lo que parece ser que están haciendo los bancos centrales ahora mismo es subir el tipo de interés para frenar la economía. ¿Y frenar la economía qué es? Reducir el empleo, ¿no? Entonces, si hay, ¿cómo ves ese riesgo? Porque no es que te hayan subido la hipoteca, pero si el inquilino no puede pagar la hipoteca porque ha perdido su empleo, o sea, la hipoteca o el alquiler, ¿cómo ves ese riesgo o cómo ves eso afectando al mercado inmobiliario? Yo creo que sí que va a repuntar el tema de impagos del alquiler, sobre todo para las clases medias bajas. No veo crisis de impagos a nivel de crédito hipotecario porque el perfil que ha entrado en estos últimos años es un perfil solvente. Ese ha sido el problema que hemos tenido, que el crédito ha sido muy restrictivo porque solo se daba determinado perfil. Y lo que creo es que en estos años, mientras evidentemente he dicho la financiación es clave para la evolución del sector, pero el segundo o sea, al mismo nivel, no quiero decir que sea menos importante, es el empleo. Ahora se está viendo que por ahora, pese a todas las predicciones que había, pues el empleo sigue tirando, pero esto evidentemente tarde o temprano podrá frenar y esto va a tener un traslado directo al precio de la vivienda. Yo en el precio de los alquileres, la verdad, no veo grandes bajadas. Habrá zonas evidentemente que se van a resentir, pero en las grandes ciudades es tal la demanda y tan escasa la oferta que a nivel global, en tendencia, no veo grandes caídas. A nivel de precio de la vivienda, en la vivienda de obra nueva, lo mismo, la oferta que sale es tan escasa que tampoco se va a resentir. La vivienda de segunda mano, yo ahí es donde sí que veo oportunidades, sí. ¿Por qué? Porque a lo mejor es donde, bueno, pues determinadas personas que necesitan vender ese inmueble para poder sacarlo por lo que sea, ahí es donde vamos a ver oportunidades, sobre todo pensando en el alquiler, porque el alquiler en determinadas zonas no va a bajar mucho. Incluso yo creo que se puede mantener o incluso subir un poquito. Entonces, yo creo por eso que personas con un perfil solvente, bien asesoradas, en zonas donde, bueno, pues tienen un recorrido importante en los próximos años,
se van a poder conseguir rentabilidades muy importantes en un momento en el que la inflación va a seguir subiendo y en el que esa inversión en vivienda nos puede proteger de cara a esas tensiones inflacionistas que parece ser que van a permanecer durante bastantes años. O sea, ultra positiva, entonces, estás diciendo, los alquileres siguen en alta demanda, los pisos pueden bajar, entonces, si estás comprando para alquilar, mucho mejor, o sea que además te protege contra la inflación. Yo no soy negativa, o sea, lo que trato de ser es un poco ponerlo en perspectiva, ¿no? Y creo que el sector, es verdad que después del COVID sufrió no una burbuja, que yo esto lo explico mucho, sino un boom. Evidentemente, si queremos volver a ese nivel de transacciones, a ese nivel de concesión de hipotecas, no va a ser así, va a entrar en una fase moderada, pero yo creo que es una fase interesante, sobre todo para aquellas personas que estén pensando en rentabilizar sus ahorros en la vivienda, pues para refugiarse de cara a la inflación, de rentabilizar sus ahorros, etcétera. Ahora, sí soy negativa para esas personas que tienen que acceder a esa vivienda, porque sus ingresos van a ser reducidos, los precios no van a caer mucho y entonces les va a costar igual o más, y vamos a ver que en determinadas zonas, pues a lo mejor crecen los impagos y que tienen que bajar un poquito los alquileres, bajará el precio de la vivienda de segunda mano, pero para la vivienda de obra nueva, alquileres en zonas céntricas de Madrid, etcétera, yo no veo caídas, la verdad, a corto o medio plazo. Sí. Evidentemente, si hay una crisis de empleo, eso tendrá un traslado mayor, pero ahora lo que nos están indicando es que, bueno, por ahora de corto o medio plazo, y se está viendo, salieron los datos de paro el otro día y de afiliación a la Seguridad Social. O sea, hace varias semanas. Y ahora también, jugando a predecir o a tu visión del mercado, has hablado mucho de ciudades principales, me imagino que estamos en Madrid, Barcelona. ¿Qué otras ciudades te parecen interesantes? Bueno, yo es que desde que estoy en Masteos, yo estoy impactada con Valencia. Creo que es una ciudad, nosotros operamos en Madrid, Barcelona y Valencia. Es una ciudad donde veo, y os invito a que echéis un vistazo a través de la app de Masteos, o sea, veo unos inmuebles con unas rentabilidades, voy a decir del 7, pero es que las he visto del 8%, y del 9%, o sea, hablábamos con Antoine, el City Manager de Valencia, han cerrado hace apenas unas semanas una operación de un piso de 80 metros cuadrados por 80.000 euros con una rentabilidad de casi el 9%. Bueno, hay que hacer una pequeña reforma y tal. Entonces, yo es una ciudad que creo que, como yo suelo decir, va a pasar un poco con lo de Málaga, ¿no? Que es una ciudad que poquito a poco se va. Málaga para mí ya es cara, pero es verdad que es una ciudad que, oye, pues que es muy atractiva y que se está convirtiendo en un núcleo económico, cultural, social muy importante. Y yo veo que en Valencia van a ocurrir en los próximos años muchas cosas. La vivienda todavía es es asequible y ofrece unas rentabilidades medias mucho más altas, que también en Madrid se pueden encontrar en determinadas zonas y en determinados inmuebles, ¿no? Pero es una ciudad que yo he descubierto con Masteos. Sí. Y hablamos mucho de rentabilidad, pero siempre la contrapartida de la rentabilidad es el riesgo. ¿Y cómo ves ese riesgo? Si realmente hay una crisis o una bajada de... O sea, más morosidad o una crisis financiera, claro, ¿cómo metes en el factor, pues arriesgamos o más rentabilidad en otras ciudades, pero más riesgo, o cómo lo ves? Yo es que ahora mismo no le veo, o sea, fijaros lo que ha ocurrido con la bolsa, fijaros lo que ha ocurrido con muchos fondos, ¿no? Y en cambio la vivienda está ofreciendo, según el dato que coja, rentabilidades del 4, del 5, del 7, estamos hablando del 8%, o sea, ¿qué producto en estos años ha dado esas rentabilidades? ¿Qué producto lo va a hacer por mucho que suban los tipos de interés? No lo sé, de esto seguro que hay mucha más gente que sabe más que yo, ¿no? Pero aparte es que generas un pequeño o gran patrimonio que te protege a ti y a los tuyos de cara, pues, a tu futura jubilación, los estudios de tus hijos, y que además es una inversión que en cualquier momento puedes recuperar. En cambio, inviertes el bono 10 años y no es así. Entonces, yo creo que por eso es una rentabilidad más segura y, sobre todo, insisto, si la haces con
profesionales, porque nosotros, por ejemplo, miramos mucho los proyectos que proponemos. ¿Por qué? Precisamente por eso, para que sean proyectos que sean interesantes. Hombre, si tú quieres una rentabilidad, esto lo explicamos siempre, ¿qué quieres? ¿Rentabilidad o seguridad? ¿No? Entonces aquí a lo mejor puedes ir a unas rentabilidades más altas en zonas, pues a lo mejor más fuera de la M30, pero a lo mejor hay alguien que quiere una rentabilidad más baja, pero sabe más que prime. En el centro, claro, va a tener demanda seguro, sea a largo plazo, alquiler turístico y dentro de 15-20 años, ¿no? Pero hay otras veces, pues por ejemplo el caso que estoy diciendo de Valencia, de este piso, es una zona que se está desarrollando y que sabemos que de aquí a 5 o 10 años, porque se quiere soterrar todas las vías del tren y demás, va a ser una zona con muchísimo potencial. Entonces aquí cada inversor, nosotros un poco nos adaptamos a lo que quiere el cliente y si no, le asesoramos con lo que nosotros vemos que mejor le puede funcionar. Pero ahí está la seguridad. Sí, sí, me encanta. Cambiando un poco de marcha, ¿no? o de tercio, si tú pudieras hacer cambios en el mercado inmobiliario, antes hemos hablado de que es un sector, no necesariamente, pero que puede estar estigmatizado, donde ha habido, sigue teniendo siempre tiene una connotación, puede ser mala o buena, pero tiene una connotación. Entonces, ¿qué cambios, si tú pudieses hacer cambios en el sector inmobiliario, cuéntanos los tres. Mira, primero haría mucha pedagogía, porque creo que nos tenemos que explicar más y mejor, y yo insisto, esto es algo que intento hacer, pero bueno, es verdad que cuesta porque sobre todo los medios ya te vienen con una determinada visión y bueno, pues un poco encauzarlo a lo que está pasando, pero es algo que hay que hacer. Y luego también creo que hace falta, o sea, es verdad que es un mercado que está evolucionando mucho y que hay que regularlo, pero yo creo que a veces nos pasamos de frenada, ¿no? Y entonces yo, por ejemplo, ahora una cosa en la que pienso, que he visto mucho en estos últimos años, es la regulación en materia de alquiler. Es una regulación que se ha realizado solo afectando a una parte. Es verdad que para proteger a la otra que hay que protegerla, ¿no? Que es el inquilino, e insisto, nosotros esto en Masteos lo he explicado, ¿no? Y es verdad que la vivienda todavía para el ciudadano medio es difícil acceder a nivel de precio, ¿no? Pero claro, lo que no se explica muchas veces es que el precio de la vivienda sí ha crecido, pero estamos a niveles de 2011. O sea, tampoco... ¿Qué ha ocurrido? Que el poder adquisitivo de los españoles no ha crecido tanto, que el empleo, los sueldos, los salarios, que nuestros jóvenes siguen con contratos temporales. Entonces, no solo se pueden apuntar las medidas a un solo sector, que es el sector inmobiliario, que puede ser motor de la economía, que puede generar muchísimo empleo. Ahora van a llegar miles de millones con los fondos Next Generation y se puede desarrollar una industria que siempre ha ido al ralentí en nuestro país, que es la industria de la rehabilitación. Y toda la regulación va un poco, siempre va por detrás, bajo mi punto de vista, bueno, esto lo ha explicado yo muy bien, pero aparte yo lo he visto en el mundo del alquiler, se ha tratado de regular un mercado para que una parte del mercado, que son sobre todo pequeños, medianos ahorradores, porque el grueso del mercado del alquiler está en manos de propietarios particulares, tengan que solucionar un problema que es un problema de país y que se tiene que solucionar sobre todo desde las administraciones. No tenemos vivienda social y esto es lo que hay que hacer. Y hay que desarrollar oferta de vivienda en alquiler asequible. Tenemos ahora inversión, grandes inversores que nunca o que poco se han interesado por desarrollar vivienda en alquiler en nuestro país y que ahora quieren hacerlo. Y no dejamos de lanzarles mensajes contrarios a lo que quieren escuchar y lo que quieren oír. Y tenemos grandes competidores, estábamos hablando antes de Portugal. Entonces, no sé, son cosas que yo cambiaría. Claro, es muy fácil decirlo desde fuera, pues todos sabemos lo que ocurre, ¿no? En este momento en la coalición del gobierno, pero bueno, que también tenemos las administraciones aquí en la Comunidad de Madrid, lo ha explicado Jon. Entonces yo creo que ahí es donde creo que si explicáramos o entendieran mejor todo lo que podemos conseguir haciendo un mercado inmobiliario más transparente, más dinámico. Sí, dinámico y que evolucione más rápido, ¿no? Yo creo que vamos los profesionales vamos muy rápido, pero la administración, la legislación va muy lenta bajo mi punto de vista. Pero te refieres, cuando has hablado, me imagino que lo que tenemos... Pero creo que eso ocurre en todo, ¿no? También sí. Tenemos obviamente el tope, por ejemplo, el tope de la subida del alquiler, de los alquileres del 2%. Danos tu opinión. No, a ver, yo lo que veo, y esto es una de las cosas que trato de explicar mucho, ¿no? Hay medidas que se anuncian, ¿no? Como medidas estrella, ¿no? El tema del 2%. El tema del 2%, para los que no lo conozcáis,
es que el gobierno introdujo, a raíz de la crisis energética, de la crisis en Ucrania, hizo un decreto con medidas urgentes, y una de las medidas es que los contratos no se pueden actualizar en función del IPC, como están referenciados en la mayoría de los contratos, sino en función de un índice que se llama ICG, índice de competitividad, para generar competitividad, bueno, se llama IGC, que se mueve entre el 0 y el 2%, es decir, no puede subir más del 2%. Esto afecta en principio solo a los contratos de los grandes propietarios, no de los particulares, pero si un inquilino quiere pedirlo, pero bueno, al final va a tener que ir o sea, meterse en un lío legal que no le va a compensar. Pero lo que quiero decir es que es una medida que no está haciendo nada, porque estamos viendo que suben los precios del alquiler como antes o más, y en cambio se vende como la gran estrella, tal, o el tema del límite del precio del alquiler, que se quería meter en la ley de vivienda, que ha generado tanto ruido, que le estamos dando tantas vueltas, que ya se ha visto que en Berlín, que en San Francisco, no es la solución para limitar el precio del alquiler. Lo hemos visto en Barcelona, donde sabéis que se ha aplicado durante unos meses, y hemos estado como 1 año y pico, 2 años dando vuelta a esta medida, que no soluciona nada, cuando lo que necesitamos es que las medidas vayan por otro lado, porque el límite del precio del alquiler al final lo que hace es reducir la oferta, no incentiva al propietario a realizar esas mejoras en la vivienda, frena la movilidad, que es algo que va muy ligado al alquiler, en fin, y además el precio sube más en las zonas limítrofes. O sea, ya se han comprobado los efectos, y estamos intentando imponer una medida aquí que va a afectar a pequeños, medianos propietarios, y que va a frenar a que esos grandes inversores que quieren desarrollar esa oferta de vivienda en alquiler pues no vengan a España y deciden, apuesten por otros mercados que les ofrecen mayor seguridad jurídica. Entonces son estas cosas, estas medidas que sí, que se venden muy bien en titulares, pero luego en el día a día pues no generan, no solucionan el problema. Sí, me queda claro. ¿Vivir de alquiler o comprar una vivienda y tener una hipoteca? Yo apuesto por comprar para alquilar. A ver, no, es que no hay una respuesta única. O sea, evidentemente, si eres una persona joven, que hoy estás aquí en Madrid, pero mañana puedes estar en Dubái y pasado en Sevilla, pues ¿para qué te vas a hipotecar por una vivienda que no va a ser a lo mejor tu vivienda residencial, tu primera vivienda, perdón? Aquellas personas que estén buscando, pues oye, la vivienda donde se va a instalar durante mucho tiempo, pues evidentemente yo les diría comprar. Gente joven que todavía le queda mucho camino profesional y personal, yo les diría alquilar, o por lo menos rentabilizar esos ahorros para comprar vivienda para alquilar, porque bueno, hemos estado hablando de datos, o sea, lo que estaba comentando yo, te da, si tienes esos ingresos, puedes rentabilizar tus ahorros de una forma muy importante, ¿no? Entonces yo creo que al final un poco depende del perfil de cada persona, ¿no? Y yo insisto, en estos momentos en los que bueno, pues las tensiones inflacionistas se van a mantener durante muchos años, creo que invertir en vivienda para comprar y rentabilizarla a través del alquiler es una opción bastante interesante, la verdad. ¿Y que hay cultura? ¿Tú crees que en España ya hay cultura de decir voy a vivir? O sea, es que siempre, históricamente, las generaciones antiguas era me caso, compro la casa y le pongo una hipoteca y en 40 años es mía. Sí, pero también esas personas que han ido elaborando su patrimonio y van comprando propiedades para rentabilizarlas a través del alquiler, es decir, es algo que se ha hecho un poco porque siempre el inmobiliario ha sido como, ¿no? Es de lo que en España hay muy poca cultura financiera, entonces muchos españoles han optado por el inmobiliario para invertir sus ahorros, que esto es otra cosa que de cara a la legislación, todas esas regulaciones de las que hablamos, es que ahora parece que el propietario de vivienda en alquiler es malo, cuando se nos ha vendido que había que ahorrar a través de la vivienda, ¿no? Y es que precisamente esa vivienda ha salvaguardado a muchas familias en los últimos años, ¿no? Junto con las pensiones, luego no se nos olvide esto. Generas un pequeño patrimonio que de cara al futuro te puede proteger, ¿no? Y en estos momentos de tensiones inflacionistas, pues es una inversión segura y que te va a dar unas rentabilidades bastante interesantes. Perfecto. Yo creo que, o sea, dejarlo ahí, la verdad es que hemos podido tocar un montón de temas, hemos podido profundizar, te agradezco muchísimo tu tiempo y tu conocimiento. Muchísimas gracias, Beatriz. Nada, gracias a ti.